una manera poco prudente, poco cuidada, la Cámara de Diputados aprobó sin estudio, sin análisis, faltando incluso a los compromisos que habían ofrecido la ley minera, y verdaderamente creo que nos tenemos que preocupar. Para platicar de ese tema tengo a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Queridísimo José, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Igualmente, David, estimadísimo David, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Y pues sí, efectivamente había habido diálogo con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, los organismos empresariales, las empresas mineras, y pues se había hecho un compromiso de que no pasara esta iniciativa de ley minera, que iba a haber parlamento abierto y que en el siguiente periodo de sesiones se podría discutir. Esa iniciativa, David, efectivamente se bajó, pero metieron una nueva iniciativa. Esta nueva iniciativa... O sea, para decir que no habían mentido, bajaron la que habían prometido que iban a estudiar, la quitaron esa, pero metieron otra. Metieron otra, sí. Y bueno, en la primera recordarás que bajaban los años de concesión de 50 a 15, con la posibilidad de luego renovarse. Eso hacía que no fuera rentable un negocio minero, porque sabemos que después de la exploración se requiere muchos años de inversión para que sea un negocio rentable. En la nueva iniciativa corrigen de alguna manera esa falla, porque se establece que son 30 años y que puede extenderse por 25. Eso, en caso de que se autorice la extensión, ya estamos hablando de 55 años, similar a lo que se había de alguna manera puesto como estaba anteriormente la ley, y la posibilidad inclusive de un tercer periodo de 25 años, pero con una licitación. Esto, David, sí, a partir del diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Economía, pues se logra el que al menos se modifique y se mete esta nueva iniciativa, ya no en las condiciones que estaba la iniciativa original del Ejecutivo, que tal cual iba a matar la industria minera en el país, siendo una actividad económica tan importante para el país. Era inaceptable que se aprobara esa iniciativa. Como quedó aprobada anoche por la Cámara de Diputados, pues tiene ya algunas condiciones en donde no es lo ideal, pero al menos ya no está en una situación que hace inviable el negocio minero. Esto todavía falta que pase a la Cámara de Senadores, y lo que estamos pidiendo es que haya diálogo, que haya parlamento abierto. O sea, debe haber el tiempo suficiente para profundizar en qué es lo que realmente se requiere para mejorar las condiciones. Tenía la iniciativa del Ejecutivo una condición sobre el agua que la restringía tanto que lo hacía inviable. Ahora está ya más flexible, es decir, que pueda en ciertas circunstancias, desde luego, tener el agua que requiere las minas. Entonces, no es, digamos, la situación ideal, pero de alguna manera sí se logra librar el que hubieran destruido la industria minera, que eso era algo que pues por ningún motivo se debería aceptar por la importancia que tiene el sector minero en la economía de nuestro país. O sea, a ver, te estaba escuchando. O sea, no nos fue tan mal, a pesar de que se rompió el diálogo, a pesar de que se dio un albazo legislativo. No está tan mal lo que presentaron. Sí, y sí queremos reconocer que sí hubo diálogo. Desde luego, la semana pasada el diálogo fue basado en la iniciativa del Ejecutivo, y ahí, bueno, se acordó que eran condiciones que eran inaceptables para la industria minera, y que entonces se bajaba esa iniciativa para abrir un periodo de parlamento abierto, y probablemente en el siguiente periodo de sesiones en septiembre se pudiera discutir. Se abre esta semana nuevamente el diálogo, insisto, con Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Economía, con los legisladores, la Junta de Coordinación Política, un diálogo muy intenso, y entonces se hizo una especie de fast track de no todas las condiciones que se requerían cambiar, pero con eso se hace una nueva iniciativa, que es la que se aprueba anoche en la Cámara de Diputados, que corrige una buena parte de los errores que tenía
la iniciativa que discutíamos la semana pasada, David. Entonces debemos estar razonablemente tranquilos, ¿no? O sea, el que se amplíen, como decías bien al principio, los plazos de concesión, creo que lo vuelve mucho, mucho mejor, ¿no? Sin duda es mucho mejor escenario, y pues de agradecer que se hayan abierto al diálogo y que hayan escuchado, pues sobre todo a la industria minera, que es la que conoce cuáles son las condiciones que de alguna manera se requieren para que sea un negocio rentable. Estos periodos de concesiones son comunes en todo el mundo, porque es lo que se requiere por la complejidad de la inversión que requieren las minas. Y bueno, queda ya en una situación no exactamente como estaba, pero definitivamente comparado con la iniciativa que discutíamos la semana pasada, son mucho mejores condiciones. Todavía falta que pase por el Senado y lo que estamos pidiendo es que haya diálogo también en el Senado y que se puedan corregir todavía algunos detalles que, pues en la prisa de que se aprobó anoche en la Cámara de Diputados, quedan algunos pendientes que se pueden ajustar, pues por el bien del país. Es importante que haya las condiciones para que se dé la inversión. Es empleo, una generación de empleos muy importante para el país. También es un sector que impacta mucho la economía y por eso hay que cuidarlo, es decir, que se puedan todavía hacer estas pequeñas correcciones a como se aprobó en la Cámara de Diputados y que pues se permita, así como se permitió en la Cámara de Diputados el diálogo que fue muy intenso, también se pueda la próxima semana tener ese nivel de diálogo. Pues será igual con la Cámara de Senadores, pero también con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, en donde sí hay que reconocer, David, que están abiertos al diálogo, escucharon, se corrigieron la mayor parte de los errores que tenía contemplada la iniciativa original. De hecho, se desecha esa iniciativa y se presenta una nueva iniciativa que es lo que permitió que fuera en fast track la aprobación. ¿A qué atribuyes esta prisa? ¿A qué ponerle el acento en esta prisa? Sí nos llama la atención, no entendemos cuál era la razón de la prisa, sobre todo que después del diálogo que habíamos tenido ya con mucha intensidad la semana pasada, había quedado claro tanto a los diputados como a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Economía que no era conveniente que pasara esa ley y decir, bueno, vale la pena discutir, dar el tiempo, hacerlo a fondo, que es lo que se había acordado. Por alguna razón tenían prisa de que se aprobara y bueno, al menos en esta parte que se hizo esta semana se pudo corregir una buena parte del, digamos, de lo que hubiera dañado a la industria minera de manera muy importante. Entonces, pues desconocemos la razón, David, de que tuvieran la prisa de que se aprobara en este periodo. Es más importante el que quede bien la ley a que se apruebe ahora. Sin duda. Pero bueno, esperemos que ahora en el diálogo, que seguramente será igual de intenso la próxima semana en la Cámara de Senadores y con la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, pues se pueda acabar de redondear una ley que ayude en la promoción de la minería, desde luego que cuide pues esto que es patrimonio del país, pero que en las condiciones de concesión, tanto de tiempos como de aguas, permita que se dé la inversión que se requiere. Has dicho por lo menos un par de veces que la semana que entra no hay posibilidad de que se lleve al siguiente periodo. ¿Tú estás convencido con base en la información que tienes que los legisladores la van a querer, los senadores la van a querer aprobar con la misma prisa que lo hicieron los diputados? Pues digamos que ya empezamos desde el día de ayer a dialogar con algunos senadores y lo que podemos ver es que pues simplemente como es por la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, la pueden aprobar la próxima semana de una vez en este periodo. Ojalá que sí se dé el diálogo y que en las aportaciones que se haga desde el sector minero y de los organismos empresariales, pues sería la conveniencia de dar tiempo a esa discusión y se vaya a la aprobación al siguiente periodo en septiembre. Pero bueno, hay, digamos que la posibilidad, David, de que sí se apruebe en la próxima semana. Pero tú esperarías que haya todavía ajustes en lo que hagan los senadores. Sí, sí es importante porque, bueno, en las mismas prisas que se tuvieron y ya altas horas de la noche la aprobación, pues hay detalles que todavía
vale la pena corregir para que quede bien esta ley minera, que ayude al país y que ayude también a la industria para que pueda haber el desarrollo que impulsa la minería. Habría que decir como anécdota que Santiago Krill votó a favor y luego fue con los periodistas y les, me equivoqué, con las prisas voté al revés. O sea, de ese tamaño fue la prisa, ¿no? De ese tamaño fue la prisa, sí. Y además había mucha confusión porque se había estado discutiendo sobre la iniciativa original. Digamos el plan A y salió el plan B, ¿no? Exactamente, esta es una especie de plan B, ya no es una iniciativa del Ejecutivo, la presenta el partido Morena y eso es lo que se discute, pero sí había esa confusión y se entiende perfectamente que en la misma discusión pues ya no se entendiera sobre cuál versión se estaba discutiendo precisamente por las prisas. Y las prisas nunca nos llevan a tomar las mejores decisiones, por eso el llamado a los senadores es, démonos el tiempo de profundizar en los cambios que realmente se requieren para que esta ley minera ayude al país y ayude al sector minero. Queridísimo José, te mando un abrazo, siempre es mi placer escucharte. Oye, pues igualmente, David, qué gusto platicar contigo, muy buenas noches, un muy buen fin de semana. Igual para ti.